Roma, la persecución continúa. Y no es otro digamos, monólogo en el que vengo aquí a expresar una idea basada digamos, en cosas vanas. Es recordar lo importante que fue para nuestro inicio o cómo se formó la iglesia. Los que estamos hoy aquí tenemos la oportunidad de haber recibido un mensaje que primero tuvo que pasar por mucha sangre, ¿saben? ¿Alguien ha escuchado hablar de los reformadores? ¿Verdad que sí? ¿Quién ha escuchado hablar de los reformadores? Los reformadores. ¿Saben lo que es un reformador? A ver, ¿quién me dice que es un reformador? Que hace innovaciones, reforma. Que reforma. Que hace innovaciones, reforma. ¿Sí? Normalmente para bien. Y normalmente algo que estaba mal hecho lo cambia. Y ahorita hablamos en este aspecto, pero sí, desde muchísimos años atrás, en el siglo XI, XII, comenzó la persecución de estos reformadores de la palabra de Dios, o celosos de cuidar la palabra de Dios. Pero mucho más atrás, y recordamos cuando Jesucristo murió, ya la iglesia estaba siendo perseguida. Tienen esos datos porque incluso el gran Pablo fue uno de los perseguidores de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Recordemos que iba hacia Damasco y cuando iba caminando, él tiene un encuentro muy personal con Cristo y es transformado en ese momento, es cambiada su ruta y llevado hacia otro sitio. Es importante recordar de dónde venimos y quiénes somos. Es un mensaje a veces hasta impopular que se trae. Y Génesis 3:15 habla de unos aspectos importantísimos. Habrá un enemigo que será llamada la serpiente, una simiente de la serpiente, y habrá un elegido y su simiente a la que van a perseguir. Y el versículo dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Y lo dice ahí: entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirán en la cabeza. ¿Quién la herirá? La mujer herirá en la cabeza a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Heridas, golpes y fracturas. Fue lo que pasó al inicio de este para llegar a este gran momento hoy. A donde tú estás sentado, donde hoy tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ha corrido muchísima sangre. Ha habido persecuciones, hay momentos de zozobra, momentos de dudas en muchas personas. Fueron interpelados, fueron puestos en paredones, fueron apedreados. Los grandes reformadores que lucharon para llevar la Biblia y mantenerla. Entre ellos tenemos a Juan Hus, uno de los primeros, que aún después de haber muerto, años después, sacaron su cuerpo, quemaron su ceniza y la esparcieron para que no vieran. Pero dice la literatura que así como por ese río por donde corrió esas cenizas, el mensaje se esparció en todos lados. Amén. Amén. Dios cuidará de ti donde quiera que tú vayas. Dios no tiene límite de poder. Amén. Amén. Dios es grande. Su mensaje es tan hermoso y tan abarcante que no tiene necesidad de... No tiene... lo voy a volver a decir, no tiene límites al qué o barreras a dónde llegar. Y ha tomado a un pueblo especial. Te ha tomado a ti. Nos ha tomado a nosotros
para llevar este mensaje. Donde ángeles han querido ir a predicar, le ha dejado esa responsabilidad a la raza humana, a los seres humanos que escucharon su voz y le siguieron. Cada vez que la iglesia de Cristo se profundizaba, se enarbolaba bandera para preservar el mensaje escrito, la simiente de Satanás, la serpiente misma, atacaba a la iglesia. No había libertad religiosa, no había libertad de ningún tipo, libertad de pensamiento. Se manejaba solamente en un idioma. Una cosa que pienso al estudiar esto, ahorita nosotros que venimos de Latinoamérica decimos qué diferente es vivir el Evangelio aquí, donde estamos ahora en España, a como lo vivimos en nuestras iglesias, donde hay mucho fervor, donde hay muchas formas de repartir el Evangelio, en donde abrimos puertas, tocamos puertas donde sea, en donde entramos sin ninguna restricción y sin ningún problema. Yo hoy puedo decirle que entiendo qué sucede en Europa, entiendo qué sucede en España, y es porque el simple hecho de que hace varios siglos atrás el mensaje que se predicó y que se interpeló delante de la iglesia de Roma y que se preparó y que se colocaron tesis, como lo hizo nuestro querido Martín Lutero, del cual escuchamos ese himno tan hermoso: Castillo es nuestro Dios, Castillo fuerte es nuestro Dios. Llevaban un mensaje que era impopular, un mensaje que no tenía que salir de las cuatro paredes de un refugio monastérico, de una iglesia con murallas altas y ricas, en la que pretendían cobrar hasta por la salvación. Esa es nuestra iglesia, la iglesia de Roma en aquel momento. Hombres que se enfrentaron sin temor teniendo la verdad en sus manos y convencidos, de tal manera que no hubo nadie que cambiara esa ideología. Y lo digo porque si vemos los escritos, los historiadores y hasta al mismo Papa, que hace no mucho, confesó estos delitos y se arrepintió y pidió perdón por ellos. Miles de almas perecieron por pensar diferente a la ideología que el clero y los papas de aquellos entonces tenían. Pero no tuvieron temor, porque sabían que el que mata el cuerpo no mata el alma. Sabían que estaban del lado de aquel que podía preservar su alma, aún a pesar de la adversidad y de los problemas. Allí, España, tomando liderazgo, incluso Casiodoro de Reina, uno de ellos que fue el que trajo la Biblia al castellano, y entre otras personas más. Hermanos, yo entiendo por lo que ha pasado en Europa. He comprendido el sufrimiento grande que el pueblo europeo ha tenido desde los principios de la iglesia, y cómo por medio de las tradiciones y de las otras artimañas que hoy la iglesia, queriendo ser amigo, abraza un pueblo. Y a veces por medio de las tradiciones y las costumbres se van perdiendo, y por los años, y ya tenemos varios siglos de estos primeros eventos, pero sí hubo personas aquí comprometidos con el mensaje de llevar la palabra así como tal está escrita, sin cambiar y sin dudar en ella.
esa era de los reformadores fue muy dura. Digamos que Europa sintió en gran manera la mano del enemigo de Dios, de una manera tan tangible que en otros continentes. Sintieron como el enemigo de Dios, llamándose el intermediario de Dios entre el hombre